Buenas noches, chicos. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, licenciada. Sí. Buenas noches, licenciada. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Por qué no me responden, por favor, en el audio? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Dice buenas noches compañeros, compañeras. De 16 personas que están conectadas, nadie tiene un poquito de respeto y saluda cuando les están saludando. Buenas noches, compañeras. Creo que no nos escucha la licenciada. Buenas noches, Licen. Yo acabo de conectarme ahorita. Y compañeros, Buenas con todos, noches. buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, muchas gracias por contestar. No sabía si estaba hablando solo a la computadora o había gente conectada. No sé si solo dejan las computadoras ahí o los celulares de donde se conecten, porque solamente uno habla y no se tiene participación de los compañeros y después escriben a altas horas de la noche a preguntar dudas, inquietudes que ustedes tienen y no me parece justo eso. Se supone que estamos en clase y se supone que es participativa, ¿no? Porque si no fuera así, entonces simplemente se grabara los videos, la profesora con la clase y se acabó. No tendría sentido de que ustedes se conecten si es como que no estuviera. En algo tan simple y tan sencillo que es saludar, me parece una falta de respeto que haya tenido yo que saludar como 5 veces y nadie de 16 personas que estaban conectadas, nadie haya sabido responder. Bueno, antes de iniciar la clase, no sé si alguien tiene alguna duda, por favor. Disculpe, licenciada, sobre los deberes, digamos. Bueno, en mi caso tengo esa inquietud a ver, el taller donde dice que durante el embarazo se producen cambios hormonales en los órganos y sistemas femeninos, indique 2 cambios de cada uno de ellos. Digamos, usted ahí ha puesto un cuadrito, ¿no es cierto? Y ahí en el antepenúltimo dice piel. ¿Eso hay que completar o qué dicen? Disculpe. Sí, ustedes recuerden que las tareas, todas las tareas son mandadas en base al material que ustedes tienen en la plataforma. Justamente en la clase anterior, en el módulo número 2, ustedes tienen sobre los cambios fisiológicos y hormonales. Entonces, ahí tienen unas diapositivas en donde dice, por ejemplo, tal y como está ahí en la tarea, dice cambios gastrointestinales, náusea, vómito, cambios en la piel, ahí les pone cuáles son los cambios. Por ejemplo, está las estrías y la formación de las estrías.
la turgencia de la piel. Todo eso está ahí en las diapositivas que ustedes tienen, en los PDFs que ustedes tienen en la plataforma. Pero digamos de ese cuadrito que está al lado ponemos las cositas, digamos lo que nos pide, o ahí dentro del cuadro se llena. No, a ver, déjame verle. Porfa. Yo le puse en el cuadro, si es que no me equivoco, en el cuadro está puesto todos los sistemas, Bien. de todos los cambios que se producen más o menos de los sistemas a los que ustedes tienen que poner los dos cambios. Pero déjame le reviso el Ya. cuadro que tomé. Dice. Así está, licenciada. Sí, ya ingreso a la plataforma en este momento. Ah, ok. Ya le revisé. En el cuadrito está simplemente en todos los, sea útero o sistemas que se realizan los cambios hormonales o fisiológicos. Entonces, en lugar de numerarles para abajo, yo les he puesto en el cuadrito. Entonces, significa que, por ejemplo, en el útero, ustedes me van a poner útero y al lado me van a poner los dos cambios que ocurren solo dos cambios que ocurren en el útero. Pueden ser más, pero yo solamente les estoy pidiendo dos. Luego van enumerando. Ya, en total deberían hacer de los 11, ¿ya? Entonces, del útero van a poner al lado los dos de los cambios que se produzcan en el embarazo. De la vagina, igual, dos de los cambios que se produzcan. De las mamas, igual, del sistema hematológico, circulatorio, gastrointestinal, de cada uno de estos que se encuentran en la tablita, de cada uno de ellos, ustedes me van a mencionar dos cambios que se producen durante el embarazo. Ya, Licen, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda tal vez? Buenas noches, licenciada, pero necesariamente, disculpe, ¿hay que hacerla en el cuadro o No, podemos no. hacerlo? Yo le he puesto en el cuadro por no numerarle para abajo, sino yo les he puesto dentro del cuadrito para que quede más, de una manera más ordenada, ¿ya? Pero no es que tienen que hacer en el mismo cuadro y así, no. Simplemente yo les he puesto dentro del cuadro para que se vea de una manera más ordenada. Pero de ahí es como ustedes decidan. Si ustedes quieren ponerle para abajo, para un lado, ya depende de cómo ustedes quieran. Lo que yo nomás les estoy pidiendo es que de cada uno de ellos me pongan dos cambios. Ya, y disculpe también, o sea, usted menciona que todo debemos sacar como es de las diapositivas que usted nos ayuda, o también podemos consultar aparte también, No, por ejemplo, en todas las tareas, el taller y eso también podemos hacer. todas las tareas, talleres, deberes investigativos, se les envía de acuerdo al material que ustedes tienen en la plataforma. Recuerden que nosotros en las clases que tenemos, en las sesiones en vivo que tenemos, no abarcamos toda la materia porque solo tenemos una hora. Entonces, solamente se ve, por así decirlo, lo más importante, ¿ya? Entonces,
sí hay dentro, ustedes pueden ver en los deberes, en los talleres, que hay ciertos temas que tal vez en clase no se ha topado, pero entonces ustedes pueden buscar en el material, sea en las diapositivas o en los PDFs, pero toda la tarea está ahí. Entonces, sí es importante que se revise el material que ustedes tienen, ya que en base al material que ustedes tienen en la plataforma, igual vienen las pruebas, igual vienen los exámenes. No es que para dar exámenes ni pruebas se consulta de otro lugar, sino netamente al menos las pruebas y exámenes también vienen netamente de la plataforma. Entonces, para que después no tengan inconvenientes, absolutamente todas las actividades son en base al material que se encuentra subido. Muchas gracias, licenciada. Oiga, Licen, otra pregunta, digamos, como dijo que es opcional, ahí en el primer deber, hay que dice que podemos hacer un mapa conceptual así para un resumen más claro sobre la historia de la maternidad y eso. Digamos, si está bien así, tomarle la foto a la cartulina y de ahí adjuntarle ahí en el Word. Digamos, ¿Qué es eso de la cartulina? No sé qué es. Ya es hecho el deber, ya es hecho el resumen. ajá, claro, el resumen, lo más importante que yo creo conveniente de la historia de la maternidad es. Ya, claro, verán. Ustedes, como yo les dije, por favor, tienen que estar pendientes en las indicaciones de las tareas. Recuerden que eso es una forma la forma más fácil que ustedes pueden ganar el puntaje para aprobar la materia, ya que los exámenes y las pruebas son un poquito más complicadas. Entonces, traten de poner todo el empeño en los deberes, en el taller y en el deber investigativo. Ustedes tienen ahí las indicaciones. Sigan las indicaciones. Como yo les dije, si dice dibuje, dibujen. Si dice, no sé, encierre, o sea, ustedes tienen que cumplir con la indicación. Si dice dibuje, ustedes no peguen la imagen del internet, no saquen la imagen, porque esa pregunta va a tener un puntaje de 0, ¿ya? No es porque yo les quiera complicar la vida y porque da lo mismo si ponen un gráfico, una imagen o dibujan. Es para que ustedes aprendan a leer y entender las indicaciones. Sí. Entonces a ustedes van a ponerles en el trabajo, les van a poner una indicación y no es que ustedes no van a cumplir la indicación médica, sino que van a hacer lo que ustedes, como les parecía más fácil hacerlo de otra manera, lo hicieron de otra manera. No es así. Ustedes tienen que cumplir lo que está escrito, ¿ya? Claro que con conocimiento científico. Igual, cuando ustedes hagan, recuerden que en las tareas hay una nota que dice que se toma en cuenta la creatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que si les dice enumeren y ustedes pueden dar un poquito más, enumeré y también me salió, no sé, tal vez una imagen, me salió algo importante o que creo yo como estudiante que sí aportaría en mi aprendizaje, pongo eso. Entonces, ahí ustedes van ahí la tarea va a tener un poco más de valor, ¿no es cierto? Va a tener el puntaje un poquito más. Entonces, traten de investigar un poquito más o de ser creativos al momento de entregar las tareas. Si se les pide mapas conceptuales, no se trata o resúmenes, no se trata de escribir conceptos y el primer párrafo de la primera hoja, el primer párrafo de la segunda hoja, y ahí está su mapa conceptual o su resumen. No se trata de eso. Si tenemos 10, 15 hojas y se les pide un resumen, con una hoja de resumen o una media hoja de resumen es más que suficiente. A mí no me interesa que me manden 20, 30 hojas de tarea. ¿Qué quiere decir eso? Si mandan tantas hojas o ustedes copiaron y pegaron todo lo que encontraron en internet o qué pasó con la tarea. Ya si se les manda hacer un resumen es para que ustedes pongan con sus propias palabras lo que entienden del tema. Y en cuanto igual para subir los archivos, traten por favor de subir en PDFs, porque en imágenes es un poco más difícil poder calificarles. Entonces, recuerden que no son solo uno ni dos estudiantes, son algunos estudiantes y como docente después nos tardamos en calificar las tareas
porque en imagen nos toca abrir una imagen y luego volver a abrir otra imagen y se pierde la secuencia del revisar el deber. Entonces yo les aconsejo que si es que van a hacer a mano las tareas, lo hagan a mano. Yo no les exijo que me hagan la computadora ni todo a mano. Solamente cuando la indicación es graficar, solamente ahí me lo hacen a mano. Y si no, pues me pueden hacer a computador. Pero cuando me vayan a subir el archivo, súbanme en PDF, ¿ya? Porque si me suben en imagen, es un poco más complicado poder calificarles. ¿Alguna otra duda? Licenciada, disculpe, como los deberes son referentes a la materia que está en la plataforma, debemos de poner como referencia, como bibliografía, lo que está en la plataforma. Sí, sería el archivo que está en la plataforma. Ok, gracias. Lo más importante, como yo les digo, el material que se utiliza para hacer las tareas es en la plataforma, es el material de la plataforma. Igual para yo mandar las tareas, reviso el material de la plataforma y en base a eso les mando las tareas. Entonces, en todo caso, si ustedes desean, pueden poner la bibliografía. Caso contrario, yo no les exijo. Lo que yo sí solicito es que la tarea esté bien identificada, puede ser la carátula, esté bien identificado con el nombre, si es que van a hacer a computador con un mismo tipo de letra, tamaño de letra, si van a poner imágenes que estén bien pegadas las imágenes, ¿ya? Que esté bien presentada la tarea. Ustedes ya son personas adultas y saben cómo manejar el computador. Y si es que tienen problemas tal vez en el uso del computador, pues pueden hacerlo a mano. Pero si me van a hacer a mano, no tachones, no borrones. Si se equivocan, pues les toca volver a repetir. Recuerden que es ustedes tienen 3 oportunidades que pueden tener calificaciones, buenas calificaciones, realizando buenas tareas. ¿Ya? Entonces no desperdicien esas oportunidades. Si es que les salió mal la tarea, ustedes tienen con tiempo, repitan, si está con manchón, tachón, repitan, porque eso lastimosamente les baja el puntaje. Recuerden que como ustedes presentan la tarea, es una carta de presentación de cómo ustedes son. Entonces traten de hacer las cosas de manera ordenada y no tenemos ningún inconveniente luego en las calificaciones. ¿Otra duda tal vez? No, listo. Entonces, vamos a iniciar, por favor. El día de hoy nos toca revisar lo que es las etapas del parto. ¿Sí se ven las diapositivas? Sí, licenciada. Bueno, Sí, dicen, sí se ve. listo, muchas gracias. El parto consta de varias etapas, ¿ya? El parto tiene las etapas del parto tienen diferente duración dependiendo de si la madre es nulípara o es multípara. ¿Qué quiere decir nulípara? Que a las madres primerizas que se les conoce, ¿no es cierto? Que no ha tenido ningún hijo, a eso se le conoce como
nulípara y multípara, pues que ya ha tenido partos anteriores. ¿Ya? ¿Desde dónde o cómo comienza o cómo nos damos cuenta que una mujer ya está en trabajo de parto? ¿Con qué nos damos cuenta? Por las Cuando ya- contracciones. Con las contracciones, ¿no es cierto? Las contracciones, lo normal, en un embarazo normal, no van a aparecer contracciones uterinas, ¿ya? En un embarazo normal, a término, las contracciones uterinas van a empezar justo cuando empieza el trabajo de parto, ¿ya? Entonces aquí John Braxton Hicks en 1819 y 1897 fue el primero en describir la presencia de contracciones uterinas rítmicas durante el embarazo. En 1820 a 1900, Samuel Christeller describe por primera vez las características de la contracción uterina. ¿Ya? Entonces a él se da cuenta que cada contracción uterina tiene diferente presión basal, tiene diferente intensidad, diferente frecuencia, diferente duración. Entonces, si ustedes han podido estar o alguna ya son mamitas, pues se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, que al inicio en el trabajo del parto, las contracciones tienen diferente intensidad, diferente frecuencia, diferente duración. Las contracciones no son muy seguidas, sino que son esporádicas, ¿no es cierto? Y ya de acuerdo va avanzando el trabajo de parto, estas contracciones se vuelven más seguidas. Entonces, este científico, pues, en el año de 1820 a 1900, se dio cuenta de que cada contracción tenía características específicas. Las contracciones de Braxton Hicks indican que había una intensidad variable entre 5 y 25 milímetros de mercurio, tenía una frecuencia menor de 1 cada 10 minutos, ocupan una gran extensión del músculo uterino y desordenadas en cuanto a su aparición. Triple gradiente descendente, propagación descendente, la duración de la fase sistólica es mayor en las partes altas del útero, la intensidad es mayor en las partes altas del útero, ¿ya? En la fase prodrómica. Esta fase prodrómica es lo que ocurre antes del trabajo del parto o lo que indica que se está empezando el trabajo del parto. Este tiene una duración de varios días u horas, dependiendo si la mamá, como les digo, esto depende mucho de si la mujer es multípara o es nulípara. Aumento de contracciones de poca intensidad e irregulares, descenso del fondo uterino, expulsión del tapón mucoso, aumento del flujo vaginal y reacciones vasomotoras en el rostro. La fase prodrómica, las contracciones de Braxton Hicks aumentan en intensidad y en frecuencia, pero no llegan a ser cada 3 minutos. El aumento del flujo vaginal y reacciones vasomotoras en rostro se relacionan a cambios hormonales de las últimas semanas de gestación. La eliminación del tapón mucoso formado dentro del conducto cervical se debe a los cambios que éste sufre e indica el inicio inminente del trabajo de parto. Es decir, cuando sale el tapón mucoso es inicio ya de que el trabajo de parto ha iniciado. Entonces, en esa mujer, pues ya más bien lo que, si es que tal vez estuviera en una zona rural, lo que se debe hacer al tener el primer indicio del trabajo de parto, como es la salida del tapón mucoso, acudir al centro de salud más cercano, si está en una zona rural, pues ver la manera de salir, porque muchas veces la salida del tapón mucoso después de la salida del tapón, no es que son inmediatamente las contracciones. Puede ser que la paciente tiene la salida del tapón mucoso y está asintomática, ¿ya? ¿Y qué pasa después? Que como está, digamos, asintomática, luego vienen las contracciones y tal vez no tiene tiempo de poder llegar a una casa asistencial. Entonces, por eso es importante de que pueda, ante el primer síntoma, ante el primer signo, ya poder acudir a un centro de salud más cercano. Recuerden que la salida del tapón mucosa ya es el saco amniótico que se ha roto.
En la fase prodrómica, es decir, al inicio de lo que es el trabajo de parto, existe el descenso del fondo uterino, se debe al encajamiento en la pelvis materna. En primigestas puede ocurrir hasta 2 semanas antes del parto. En multíparas puede ocurrir al inicio del trabajo de parto. Generalmente esto ocurre con otros síntomas como es disminución de la dificultad respiratoria, polaquiuria y parestesis. ¿Qué significa esto? La polaquiuria es, ¿saben esa terminología o todavía no la saben? ¿Qué es polaquiuria? No, licenciada. Polaquiuria significa aumento de aumento de la frecuencia de orinar, ¿ya? Cuando ustedes ya estén, no sé, tal vez más adelante, cuando ya hablen un poquito sobre la terminología médica, recuerden esta parte, todo lo que termine en uria viene relacionado con la orina. Y polaqui más o menos viene al aumento de la frecuencia, ¿ya? Entonces, en terminología médica muchas veces es más fácil guiarse por las raíces o por la terminología. Es mucho más fácil guiarse de esta manera. Entonces, en este caso, como hablamos de uria, significa de orina, y polaqui es aumento de frecuencia. Entonces sería aumento de frecuencia de ir al baño, a orinar. Ya, eso es polaquiuria. También hay un término parecido que es la poliuria. En cambio, eso significa al aumento de frecuencia, el aumento de la cantidad de orina. Y las parestesias es, en cambio, que van a tener como parálisis de diferentes partes. Yo que sé, póngase parálisis temporales puede ser de los brazos, de las piernas, ¿sí? Eso van a aprender ustedes tal vez a lo que estén en terminología médica. En terminología médica les van a dar un poquito de esto. Generalmente en el embarazo, las mujeres tienen esto debido a los cambios fisiológicos, ¿no es cierto? Fisiológicos hormonales. Tienen una sensación, ¿no? Esta parestesia a veces por la sensación de hormigueo que la paciente tiene, siente como que no puede mover, como que está inmovilizada la pierna, sobre todo como que les coge calambres. Ya, eso es muy común en el embarazo, sobre todo en esta fase antes de iniciar el trabajo de parto. El inicio del parto tiene una actividad uterina regular con 2 a 3 contracciones cada 10 minutos de intensidad moderada a fuerte, una dilatación cervical de unos 3 a 4 centímetros y que este se encuentra al menos semiborrado y centrado. Ya vamos a ver cómo es esto. Mire, periodos del trabajo de parto. Tiene 3 periodos el trabajo de parto. El primero es la dilatación, que tiene 2 fases, una fase latente y una fase activa. Luego tiene el expulsivo y el alumbramiento. ¿Qué conllevará el periodo de dilatación? Que se dilata el cuello uterino. Ya, en que el periodo de dilatación es de las contracciones, ¿no es cierto? Es de las contracciones, el del dilatamiento, del borramiento. Ya vamos a ver de qué se trata eso. En la segunda etapa del parto, que es la expulsivo, ¿qué veremos ahí? ¿O de qué se trata esto? Es cuando ya empieza a nace el salir bebé la cabeza. expulsivo. No, es un parto expulsivo cuando ya no existen muchas contracciones y nace el bebé y no da tiempo ni siquiera de llegar a la sala de partos. Ya, pero son diferentes términos, ¿no es cierto? Parto expulsivo es cuando ustedes estén trabajando, van a escuchar, si están, supóngase, en un área de gineco-obstetricia, van a escuchar muy a menudo este término de viene en expulsivo, ¿ya? Entonces, la paciente no dio tiempo para nada, entonces con las justas a veces se puede poner todo
toda la camilla, la sala de parto de una manera estéril para poder recibir al bebé. De eso se trata cuando viene la paciente en un parto expulsivo, como dice la compañera. Pero nosotros estamos hablando de la etapa del parto. Recuerden que son 3 etapas. La primera de dilatación, que dijeron muy bien, que se trataba de las contracciones, ¿ya? La segunda es el expulsivo. ¿De qué trata el expulsivo? No hablemos del parto expulsivo, que ya decimos que es cuando la paciente llega ya prácticamente con el bebé afuera, ¿no es cierto? Estamos hablando de la etapa. ¿De qué tratará esta etapa? ¿Qué pasará en esta etapa del parto, que es expulsivo? La expulsión Cuando total de líquido. ¿Perdón? La expulsión total de líquido amniótico. Cuando la mujer No. A ver, puja para que el bebé salga, el feto salga. ¿perdón? Cuando la mujer, digamos, puja para que el feto salga. Ya. En la fase expulsiva trata de la salida del bebé. ¿Ya? Y en el alumbramiento, Para que Cuando el salga la bebé placenta. ya Ya sale el bebé. perfecto. El alumbramiento es la salida de la placenta. Nosotros manejamos mal los términos porque dice la mujer se fue a dar a luz, ¿no es cierto? Entonces, si relacionamos eso y con alumbramiento, pues creemos que el alumbramiento es cuando sale el bebé. No es así. El alumbramiento es la tercera etapa del parto, en donde consiste en la salida de la placenta y todas las membranas coriónicas. Ya todas las membranas embrionarias salen. Entonces, tiene 3 etapas, recuerden el parto. La dilatación, que consiste en las contracciones, en la etapa expulsiva, que consiste en la salida del bebé, en la salida del feto completamente, y en el alumbramiento, que consiste en la salida de la placenta. Miren, aquí está la imagen. En la primera estamos hablando de la dilatación, que aquí están las contracciones y se está dilatando el cuello uterino, ¿no es cierto?, para poder permitir la salida del bebé. En el expulsivo ya está saliendo el bebé, ya ha salido. Y en el alumbramiento ya no hay el bebé aquí porque ya ha salido y solamente quedó la placenta. Entonces, en este caso, en el alumbramiento solo es la salida de la placenta. Vamos a ver en cada uno de ellos qué es lo que sucede en cada una de estas etapas. En el periodo de dilatación, abarca desde el comienzo del trabajo de parto hasta los 10 centímetros de dilatación del cuello uterino. El trabajo de parto comienza a 3 o más contracciones uterinas dolorosas cada 10 minutos durante 30 segundos o mayor a 30 segundos. Se subdivide en 2 fases, fase latente y fase activa. ¿A qué llamamos fase latente? Desde el inicio hasta alcanzar una dilatación de 4 centímetros. Entonces, la fase latente es el inicio, es lo que les va a dar un poco de chance a las mamitas a que puedan ver si durante todos los meses no pudieron todavía preparar su maletita que van a llevar al hospital, les da un poquito de tiempo, ¿no es cierto? Porque en la fase latente van a sentir las contracciones, pero estas sí le van a permitir todavía realizar movimientos leves, ¿no es cierto? Va a tener las contracciones, pero no van a ser muy seguidas, ¿ya? Imagínense, van a ser 3 o más contracciones dolorosas durante 10 minutos aproximadamente con una duración de 30 segundos, ¿ya? Lisa, disculpe, una pregunta. Y ese, por decir, esas dilataciones se van midiendo en base al tacto, Sí, ¿verdad? ajá, la dilatación del cuello uterino lo ¿Y miden, quién? el médico lo mide de acuerdo al tacto. Ellos hacen el tacto vaginal y ellos pues tienen su medida y van midiendo. Entonces, la apertura Pero ese procedimiento lo realiza el médico tratante o lo hace la licenciada de turno. lo hace el médico. El médico tratante. Ajá, Ah, ya. lo hace el médico. Nosotros como personal de enfermería no realizamos eso, solo en el caso, digamos, que nos toque
no sé, tal vez en una población rural, así extrema, que no haya médico, que no haya médico de turno, que no haya médico tratante, y la paciente necesite que le asistan en el parto, entonces nosotros podemos hacer eso, ni modo de dejar a la paciente sola, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos el conocimiento y podemos realizarlo. Pero de ahí, si estamos en un hospital, en una ciudad que cuenta con todos los especialistas, no está dentro de nuestras funciones realizar esto, ¿ya? Pero sí Ah, ya, debemos listo, listo. conocer, sí debemos tener conocimiento de la misma. Tenemos la siguiente fase, que es la fase activa. Esta va desde cuando ya ha dilatado desde los 4 centímetros hasta la dilatación completa, que es de 10 centímetros. Esto generalmente difiere en multíparas y primigestas, como yo les decía, porque muchas veces en las mujeres que ya son multíparas, en la etapa del trabajo de parto es mucho más rápido. Sí, es decir, que digamos, el médico le dice aproximadamente regrese en 3 horas o en 6 horas, pero la mamá ya siente, como ya tuvo otros hijos, la mamá ya siente y ve que las contracciones están más seguidas, que el dolor es más intenso, que ya tienen ganas de pujar, porque cuando inicia las contracciones, generalmente la mujer no tiene la sensación de pujo, simplemente las contracciones uterinas, solamente es el dolor. Entonces, cuando la mujer ya es multípara, ellas ya identifican y en ese caso, pues tienen que acercarse. Nosotros tenemos que educar a la paciente para que se acerque al centro de salud más cercano, porque probablemente esto varía. Al menos si ya tienen, digamos, 4 o 5 hijos, incluso es más rápido la etapa de trabajo de parto. Ya no es tan tardado. A veces les pronostican, les dicen más o menos en 6 horas regresa, pero no, la mujer empezó a dilatar muy rápido y solo en 3 horas ya está dilatada completamente, ya está dilatada en 10 centímetros y borrado el 100%. Entonces, en ese momento ya es expulsivo, ahí es cuando ya viene este término del parto expulsivo, que ya la paciente viene prácticamente con el bebé, ya con la cabecita ya poco más saliendo afuera, ¿ya? Entonces, no podemos considerar a todas las mujeres con un promedio igual, porque muchas veces también las mujeres nulíparas o las primigestas también tienen un promedio, digamos, de, no sé, 24, 48 horas en la primera, en la fase de dilatación, pero hay veces que la mujer, aunque sea primigesta, tiende a demorarse un poco menos, ¿ya? Entonces sí es importante que nosotros diferenciemos con qué frecuencia está teniendo las contracciones y pues que se realice el tacto. Claro que no es aconsejable que el tacto lo realicen a cada rato. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no es aconsejable que le realicen el tacto a cada momento a la mujer? Porque tal vez Pues pueden provoca tocar la dolores. cabecita del bebé. Mm, puede ser, pero en todo caso, bueno, ¿cuál otra? ¿Puede romper alguna membrana? Eso, correcto, ¿no es Que cierto? tal vez estaría. Puede romper alguna membrana, ¿no es cierto? Puede, si todavía no es todavía no está el trabajo de parto ya en la etapa de expulsión, entonces puede romper alguna membrana, lo que obliga a que el parto tiene que darse en ese momento, ¿no es cierto? Porque recuerden que el bebé dentro del útero no está respirando. Recién cuando sale es expulsado al exterior, respira por primera vez del bebé. Entonces el bebé prácticamente, él está en una burbujita, como les había dicho yo, de agua, en donde ellos están en el líquido amniótico mediante la placenta, el bebé se está nutriendo, está el bebé respirando mediante el líquido amniótico. Entonces, imagínense si le dejan, rompen las membranas y le dejan sin líquido, el bebé inmediatamente tiene que nacer, ¿ya? Tampoco es aconsejable por el riesgo de infecciones, ¿ya? También por el pudor de la paciente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ser empáticas y como mujeres o como hombres, pues
no nos gustaría como mujeres que nos hagan eso y a los hombrecitos pues no les gustaría que a sus esposas, a sus hijas, a sus mamás les estén realizando en cada momento el tacto. Entonces, el tacto es solamente los médicos le realizan cuando es necesario, cuando es, sobre todo cuando es una mujer multípara y las contracciones están muy seguidas, entonces para asegurarse de que ya no esté con la dilatación a 10 centímetros, entonces por eso es necesario realizar el tacto, ¿ya? Pero no es prudente realizarlo en cada momento. El periodo de dilatación tiene duración, pero depende de muchos factores, como es la efectividad de las contracciones uterinas, la relación entre pelvis y feto, la resistencia del canal blando del parto, la duración normal con dinámica uterina espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Si son primíparas, más o menos el periodo de dilatación dura de 8 a 12 horas y son multíparas de 6 a 9 horas. Esto es un estimado, ¿ya? En la vida laboral, ustedes se van a dar cuenta que muchas veces llegan mujeres primíparas que dicen ya estoy con contracciones desde el día de ayer, ya son 24 horas, 18 horas, ya que están con contracciones. Entonces, todo depende del organismo o de la dinámica uterina de la paciente, ¿ya? Un parto precipitado en una nulípara, la duración es menor o igual a 3 horas o velocidad de progresión mayor a 3 centímetros por hora. En una multípara, una duración menor de 1 hora. ¿Qué quiere decir esto? Que las contracciones, porque puede ser, miren aquí está el ejemplo. Dicen que aproximadamente dura el trabajo de parto, las contracciones en una nulípara puede durar de 8 a 12 horas, pero puede ser el caso. Nosotros, ¿cómo identificamos si es un caso de parto precipitado? Supóngase que estén ante un caso de un parto precipitado, en donde la nulípara se va a demorar menos de 3 horas en dar a luz. Entonces, como personal de salud, debemos identificar correctamente las contracciones. El médico va a realizar lo que es un eco para comprobar cómo está la vitalidad del bebé, cómo está encajado ya el bebé en la pelvis. Entonces, es muy importante que puedan eso identificar a tiempo, ¿ya? El periodo de dilatación también depende de la conducta clínica. Licenciada, disculpe, Dígame. ¿por qué no a todas las mujeres les da contracciones? ¿No les da contracciones? Ajá, no tienen dolor. Eso depende de la dinámica uterina, como yo les digo. Tal vez el umbral del dolor de la mujer es diferente y claro que debe tener contracción uterina, porque o si no, ¿cómo se va a dilatar? Simplemente que tal vez el umbral de la mujer es diferente, porque sin contracción uterina, dígame cómo se va a dilatar el cuello uterino y cómo va a salir el bebé. Entonces, puede ser casos excepcionales que tal vez el umbral sea diferente, el umbral del dolor y no sienta, pero de ahí tiene que ser el proceso normal, al menos si es por un parto normal, tiene que haber esa contracción, ¿ya? Dice, pero muchas veces cuando es por cesárea, en muchos casos se ve que hay mujeres que no tienen contracciones. Sí, ajá, cuando es cesárea es diferente, ¿no? Cuando es cesárea, ¿qué pasa cuando les realizan una cesárea? Que ya tiene 42 semanas de embarazo y la mujer todavía no tiene contracciones, ¿ya? Pero no, o sea, como no tiene contracciones, no significa que el bebé tiene que seguir dentro del útero. Por eso tenemos la edad gestacional máxima hasta donde tiene que llegar un embarazo, que ya sería un embarazo tardío, ¿no es cierto? Ya sería un embarazo que está sobre el límite, que son máximo hasta las 42 semanas de gestación. Entonces, en estos casos, cuando la mujer no tiene contracciones uterinas, es decir, que la mujer no se le va a dilatar el cuello uterino, por ende tienen que realizarle una cesárea para ayudar a que el bebé pueda nacer, porque por parto natural no va a poder realizar. En ocasiones lo que se hace
es administrarle medicación para que actúe a nivel del útero y puedan ocurrir las contracciones. Ya, pero si a pesar de eso la mujer no tiene contracciones, en ese caso es recomendable realizarle una cesárea. Listen, ¿y existe lo que llaman parto seco? Parto seco. Parto seco es cuando Ajá. el líquido amniótico, recuerden como les dije hace un momento, el bebé tiene que estar en el líquido, dentro de, o si no, no pudiera permanecer todo los 38 semanas de gestación, no pudiera estar dentro del útero. Entonces, pero ¿qué pasa? Que existe líquido amniótico que está en poca cantidad, en normal cantidad o en cantidad elevada, ¿ya? Entonces, este parto seco, que lo conocen comúnmente, consiste en que el líquido amniótico se encuentra en poca cantidad, ¿ya? Entonces, este suelen decir que es un poco más doloroso porque no existe gran cantidad de líquido. Sí puede existir este parto, pero es imposible de que no haya líquido amniótico, ¿ya? Sí, Liz. Una pregunta, licenciada. No sé si es que me puede ayudar. ¿Por qué les inducen el parto? ¿Perdón? ¿Por qué les inducen el parto? ¿Por qué les inducen el parto? Por Ajá. esto que no, porque no tienen contracciones. Ya, entonces, O sea, los dolores. ajá, como no tienen dolores, entonces, ¿qué pasa? Le administran una medicación que va a actuar a nivel del útero para que puedan ya venir las contracciones y la mujer ya pueda dar a luz, porque dentro de la edad, Pero ¿por qué sería de que no tienen los dolores y que tienen que inducir el parto? muchas veces ya son trastornos fisiológicos de la mujer. O sea, puede llegar, por ejemplo, puede llegar una paciente simplemente por decir, sabe que me empezó a bajar moco, pero no tengo dolores. Entonces, Ajá. ahí se acude al tacto o a una ecografía. Ahí se acude a una ecografía para asegurar la edad gestacional del bebé. También se acude tal vez a lo que es la fecha de última menstruación. ¿Por qué? Porque puede ser que hubo un error de cálculo de cuentas, ¿no es cierto? Y entonces se hizo mal las cuentas y según la mamita ya estaba en su semana número 40, pero no, recién está en la 37. ¿Ya? Entonces todavía falta. Entonces, en ese caso, lo que hay que realizar es realizar un eco, realizar cálculo con la fecha de la última menstruación para asegurarse de la edad gestacional del bebé. Si es que el bebé ya está dentro de la edad gestacional, en ese momento se induce el parto, es decir, se administra la medicación que va a ayudar a que vengan las contracciones y pueda tener un parto normal. Yo Licenciada, ¿por qué conocí un, les da? ¿Perdón? dicen, dicen, yo había conocido un caso de que la madre era primeriza y asimismo el doctor le fue siguiendo lo que eran los meses de gestación que tenía y cuando supuestamente llegó la hora del parto, asimismo no tenía contracciones ni nada y había ido asimismo al hospital porque supuestamente ya era y el doctor le había dicho que aún no, que aún faltaba una semana después. Después de una semana que fue, le habían dicho que el bebé había muerto, o sea que se había pasado ya la fecha de que tenía que dar a luz. Pero así mismo no había tenido contracciones y ni siquiera había sentido que el bebé había muerto. Sí, por eso es importante acudir al eco, ¿no? Acudir al eco, también escuchar siempre los movimientos, sentir la mamita, educarle que sepa sentir los movimientos fetales del bebé para evitar este tipo de cosas. Sí, porque lastimosamente eso es una mala práctica médica, ¿no es cierto? Que la mamita bien pudo haber puesto una denuncia a todo el equipo de salud, al personal de salud que le atendió en ese momento, porque fue una negligencia no haber hecho nada, no haberle tal vez, no haberse asegurado de, mediante un eco, mediante la fecha de última menstruación para poder saber que el bebé ya está cumpliendo su edad gestacional y ya debe nacer.
Entonces sí suele pasar lastimosamente esto de mala práctica médica. Listo. Luego tenemos lo que es dentro del periodo de dilatación, la incorporación cervical. Esto se trata de cuando ustedes han escuchado que dice, tiene que estar el 10 centímetros de dilatación y 100% de borramiento. Significa esto. Ya, el borramiento es el adelgazamiento o acortamiento y encogimiento graduado del cervix, medido en porcentaje del 0 al 100%. ¿Ya? Esto de aquí, miren, aquí está el 0%, luego va avanzando al 50%, como este se va adelgazando. Miren aquí, qué grueso está, ¿no es cierto? Luego se va adelgazando al 50% y luego al 100%. Entonces, cuando ya está borrado el 100% y dilatado 10 centímetros, en ese momento ya se está hablando de la etapa de expulsión. Es decir, que la primera fase del primer periodo de dilatación termina aquí. El periodo de dilatación termina cuando hay 10 centímetros de dilatación y 100% de borramiento. ¿Qué es el borramiento? El adelgazamiento del cervix, ¿ya? Entonces, de esto se trata. La incorporación cervical significa la reducción de la longitud del canal cervical. En nulíparas precede a la dilatación, en multíparas es simultánea a la dilatación. Entonces, ¿qué quiere decir en nulíparas? Que primero se dilata y luego pasa el borramiento. En cambio, en multíparas generalmente pasa igual. Tiene 10 centímetros, digamos, tiene 8, generalmente va a la par. Dice en una mujer multípara, tiene 8 centímetros de dilatación y 80% de borramiento, ¿ya? En las nulíparas, en cambio, dicen, por ejemplo, tiene 8 centímetros de dilatación y tiene 40% de borramiento, ¿ya? Entonces no van a la par generalmente en nulíparas, pero sí en multíparas, ¿ya? Aquí estamos hablando, está como un ejemplito de cómo es el periodo de dilatación. ¿Cómo se vería cuando está dilatado de 1 centímetro, de 3, de 4, de 7 y de 10? Así se vería más o menos cómo va avanzando el periodo de dilatación. Dígame. La morenita de bomba. No. La Tati. Ah, no, pues la Tati la Dígame, murió. ¿alguien me va a preguntar algo? Sí, a mí me sorprende. Es que la hija tiene ya está en la 19 universidad. Años o 20 años tiene la hija. Y ella está embarazada. Sí, yo ayer la vi, ayer un día. Compañera, apague el audio. Ya, Licenciada, dígame. tal vez la dilatación, en la fase de dilatación se hace más corta dependiendo del número de gesta. ¿A qué se refiere? El periodo... O sea, el dilatación, cuando está dilatación 10 y el borramiento, tal vez se acorta el tiempo dependiendo del número de gesta, sí. del número de parto que haya tenido la Sí, paciente. eso es lo que yo les decía, que sobre todo en las mujeres que son multíparas, esto se hace más rápido, ¿no? Digamos, ya es una mujer que tiene 5 hijos. Entonces, en el primer hijo, tal vez en toda la etapa del parto se demoró 12 horas. Ya para el quinto hijo ya se va a demorar unas 3 horas, ¿ya? Muchas veces depende todo esto del número de gestas que la paciente ha tenido. Sí depende mucho de eso. En cambio, las nulíparas generalmente sí se demora, por lo menos se demora 12 a 24 horas en todo lo que es la etapa del parto, desde lo que es la salida del moco, sí, lo que es la dilatación, la fase latente, la fase activa, ya. Entonces, en las nulíparas generalmente se demora un poquito más que en las multíparas. Aquí tenemos el periodo de dilatación, la fase latente, desde el comienzo de las contracciones uterinas regulares hasta el comienzo de la fase activa.
se produce el reblandecimiento y borramiento del cuello uterino. No debe superar las 12 horas. Duración en las nulíparas de 6 a 10 y multíparas de 4 a 8. Recuerden que estas horas son aproximadas, ¿no? No es siempre igual en todas las mujeres. Luego tenemos el periodo de dilatación, que es la fase activa. Comienza a los 4 centímetros de dilatación, cuando la tasa de dilatación cervical comienza a cambiar rápidamente. Su duración en nulíparas desde 4 a 6 horas y en multíparas de 2 a 4. La progresión, más o menos en nulíparas, que va avanzando 1 centímetro cada hora. Va avanzando, va adelantando cada hora en esta fase ya activa. Cada hora va avanzando 1 centímetro de dilatación, 1 centímetro de dilatación. Por eso se dice que aproximadamente en la fase activa tiene una duración de 6 horas, porque la primera fase, que era la fase latente, ya la mujer ya dilató 4 centímetros. 4 centímetros. Entonces, en la fase activa, más o menos se calcula un promedio de 1 centímetro por hora. Entonces, tendría todavía 6 centímetros que dilatarse o 6 horas, ¿no es cierto? En cambio, en las multíparas también se calcula un promedio de 1.5 centímetros cada hora. La duración de esta fase, pues en las multíparas, es menor. Descenso de la presentación, es decir, cómo viene la cabecita encajada en todo lo que es el canal vaginal, ¿no es cierto? En la nulípara 1 centímetro cada hora y en la multípara 2 centímetros cada hora. En la fase activa tenemos subfases. Habla de una fase de aceleración. La dilatación progresa con bastante rapidez. La fase de declive máximo, la dilatación alcanza su máxima velocidad. Y la fase de desaceleración, la dilatación se hace mucho más lenta, es una fase muy breve y ocurre antes de que se complete la dilatación. ¿Ya? Entonces, más que esto de las subfases, lo que nosotros nos tiene que, tenemos que estar pendientes, sobre todo una vez que se ha acabado la fase activa, la fase latente y que inicia la fase activa en el periodo de dilatación, tenemos que estar pendiente de que esto ya tiene más o menos un promedio de cuánto va a avanzar cada hora en dilatarse. Entonces, ya más o menos cuando ya tiene aproximadamente unos 4 centímetros, unos 5 centímetros, se aconseja ya hospitalizar a la mujer, ¿ya? Porque a veces suele pasar que dicen, como es primeriza y está dilatado 2, 3 centímetros y no se sabe después de cuánto tiempo seguirá dilatando más. Entonces, se le manda a la casita a que siga caminando, ¿ya? Y luego que regrese. Entonces, cuando ya ha dilatado por lo menos 5, 4, 5 centímetros, es por precaución que se debería ya ingresarle a la mujer ya a la casa hospitalaria para poder estar vigilante, ¿ya? Aquí está más o menos cómo debería ser la dilatación cervical y en horas. Fase latente, fase aceleración, declive máximo, desaceleración y expulsivo. Igual aquí tenemos un cuadrito con relación al tiempo y la dilatación. Miren, cuando se habla de una dilatación anormal, la fase latente generalmente tiene más de 20 horas en nulíparas o más de 14 horas en multíparas. Si la dilatación cervical no avanza en un periodo de 2 horas en fase activa, se la conoce como dilatación anormal. En ese caso, pues ya es un embarazo de riesgo, ya tendría que ser visto tal vez en un hospital de un nivel superior para que puedan identificar qué es lo que está pasando en esto de las etapas del parto, ¿no es cierto? ¿Por qué está tardando tanto o por qué ella no sigue dilatando? En el periodo de dilatación, asistencia, control de la dinámica uterina, palpación abdominal, que nosotros tendríamos que hacer. Control de la frecuencia e intensidad de cada contracción uterina. Cerciorarse de que existe relajación uterina en periodo intercontráctil, es decir, entre contracciones. Control de la frecuencia cardíaca fetal. Esta frecuencia cardíaca fetal generalmente se debe realizar después de cada contracción uterina.
comprobar ausencia de desaceleraciones de más de 30 latidos por minuto, cada 15 o 20 minutos en la fase activa y siempre tras la anorexia espontánea. Control, también nosotros tenemos que hacer el control de funciones vitales. También tenemos control de la micción de cada 2 a 3 horas. Son cuidados de enfermería, cuidados que nosotros tenemos que realizar todo el tiempo para evitar complicaciones. La mujer debe permanecer en ayunas, permitir la deambulación en ausencia de riesgo de prolapso de cordón. Si acostada, mejor en decúbito lateral izquierda para mejorar su respiración, ¿no es cierto? Esta es una tablita que se la tiene para ir viendo cómo avanzan estos parámetros, ¿no? De acuerdo a la dilatación, a la longitud, consistencia, posición, encajamiento. Esto realmente manejan los médicos para irse guiando cómo va avanzando todo esto de la etapa del parto. La rotura de membranas puede ser una rotura tempestiva o oportuna, espontáneamente cuando la dilatación es más o menos de 10 centímetros. También existe una rotura precoz, ocurre durante la dilatación, pero antes de que ésta sea completa, tenemos una rotura tardía, ocurre durante el expulsivo. También existe una rotura prematura, ocurre antes del inicio del trabajo de parto. Cuando ocurre esto, ahí sí tenemos que tratar de que el trabajo acelerar un poco, inducir el parto. ¿Por qué? Porque ya cuando existe una rotura prematura de membranas, entonces significa que el bebé tiene menos cantidad de líquido amniótico. Entonces, por ende, es mejor, o los médicos en este caso lo que realizan es inducir el trabajo de parto. Luego llegamos a la otra etapa que tratamos, que es el periodo expulsivo. Este inicia con la dilatación completa y finaliza con la expulsión del feto. Signos del periodo expulsivo: contracciones intensas, aparición de pujos, abombamiento y adelgazamiento del periné, protrusión y dilatación del ano, visualización de la presentación fetal y congestión de la válvula. Es decir, que ya en este periodo ya expulsivo ya se puede visualizar la cabecita del bebé, ¿ya? En este periodo la presión ejercida por la contracción uterina se le suma a la presión desarrollada por los pujos maternos. ¿Ya? Entonces lo que yo les decía, justo en la fase ya expulsiva, cuando ya ha terminado la dilatación, generalmente ya empiezan los pujos. Entonces, la duración de este periodo expulsivo en nulípara hasta 120 minutos con un promedio de 50 y en multípara 30 minutos. Es decir, que en el periodo expulsivo, las mujeres, dependiendo de sus gestas, tienen aproximadamente esta duración. En el periodo expulsivo también van a tener contracciones con una frecuencia de 5 en 10 minutos, una duración de 60 a 90 segundos y una intensidad hasta 50 milímetros de mercurio. En el periodo expulsivo, al descender la presentación fetal, cara o nalgas, comprime el recto sigmoides y las estructuras nerviosas de la región, desencadenando la contracción involuntaria del diafragma y músculos abdominales. La mujer experimenta deseos de pujar voluntariamente y contrae más los músculos de la prensa abdominal. El suelo de la pelvis es desplazado por el feto que avanza, la vagina se distiende y la cabeza se ve al final de la vulva con cada contracción. Entre las contracciones, la cabeza retrocede hasta que aparecen las eminencias parietales. Es decir, que ya aparece la coronita. Dígame. Súbete, mi amor. Súbete. Súbete. Apaguen los micrófonos, por favor. Ya, en este momento el occipucio ha pasado ya debajo del arco púbico y se produce la extensión de la cabeza. Es decir, que ya la cabecita del bebé, del feto, ya se encuentra
saliendo del canal vaginal, ¿no es cierto? Ya hay la coronación que se conoce. Con la siguiente contracción se expulsa el resto del niño. Ya vamos a ver, aquí tenía una imagen en donde vemos cómo es la salida primero, el primer pujo, de donde es la salida de la cabeza, y luego otro pujo para que pueda salir otra parte también ancha del bebé, que es los hombros. En el periodo expulsivo es una etapa muy crítica para el feto, porque hay contracciones uterinas más intensas, frecuentes y duraderas. Se añaden los pujos maternos, la presión uterina alcanza hasta 120 milímetros de mercurio, la cabeza fetal choca contra el periné. Esto hace que haya un aumento de la presión intracraneal, posible compromiso de la circulación por vasos umbilicales en caso de circulares y nudos de cordón. Entonces, aquí está el periodo de expulsión. Miren, aquí ya es cuando ya el feto ya ha coronado, ¿no es cierto? Entonces aquí ya está la salida del occipital, luego ya sale completamente la cabecita y en el segundo pujo, pues ya sale lo que es la parte ancha, que son los hombros. Los mecanismos del parto se lo conoce como adrere o la primera etapa de acomodación o encajamiento, luego descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa, expulsión, hombro anterior y luego el hombro posterior. Miren ahí, cabeza flotante antes del encajamiento, encajamiento, descenso y flexión, descenso ulterior, rotación interna, rotación completa, comienzo de la extensión. Miren aquí cómo se extiende, es una extensión completa. Luego, como ya salió la cabecita, ya salió lo más grande que tenía en ese primer pujo que tuvo la mamita, ya tenemos la restitución, es decir, una rotación externa. Y luego otra vez tenemos otra expulsión fuerte, que es la expulsión del hombro, la expulsión de los hombros. Miren, el hombro anterior primero y luego el hombro posterior. Y luego de esto vendría muchas veces se acompaña con un pujo, una vez de que ya ha salido el bebé, muchas veces se acompaña con un pujo lo que es la salida de la placenta, ¿ya? Y con eso acabaría, este de aquí sería la salida completa del bebé. Terminaríamos la fase del expulsivo y comenzaríamos la fase del alumbramiento, que consiste en la salida de la placenta. Esta muchas veces también tiene contracciones y sale la placenta, o en ocasiones no sale la placenta ya después de que se ha expulsado el bebé, no sale. Entonces, en este caso, el médico, el especialista, pues estimula, hace movimientos técnicos que ellos saben cómo realizarlo para que se pueda realizar de manera correcta la placenta, ya para que se pueda expulsar de manera correcta la placenta. Y con eso terminaríamos la tercera etapa, que es el alumbramiento. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna inquietud, chicos? ¿Perdón? ¿Se podría tomar como negligencia o como un error en el momento del parto no se fijó si salió totalmente la placenta y quedaron restos? Eso genera... Eso genera sangrado, eso genera una infección. ¿Por qué? Porque dentro del organismo se supone que con el nacimiento ya, con la expulsión del bebé y el alumbramiento, ya no queda ningún resto placentario dentro del útero, ¿ya? Ya no debe quedar ningún resto placentario. Si se quedara, como me están diciendo en esta pregunta, si llegase a quedarse parte tal vez de la placenta, de algún saco que quedó ahí, esto se considera como una mala práctica médica, lógicamente,
y ocasiona a la mujer sangrados excesivos, dependiendo de qué es lo que está pasando con la mujer, ¿no es cierto? Tienen que realizarle luego una revisión quirúrgica para saber qué es lo que pasó, qué quedó dentro del útero de la mujer. Va a tener fiebres, va a tener sangrados excesivos, entonces lo que puede ocasionar una infección y que en este caso pues tendría que ser resuelta con una revisión ginecológica o de ser el caso tal vez de algún tipo de intervención. Ah, ya, listo, Lisa. Tengo una consulta. Ujú, dígame. En el caso de no haber quedado nada dentro de la placenta, o sea, no haber quedado dentro de la madre ni restos de placenta, pero aún así a la semana de dar a luz tuvo una hemorragia excesiva y no encuentran el motivo, ¿por qué podrá ser? Tal vez algunos vasos no controlados, el, estuvo una mala presentación, hubo algún tipo de lesión al momento del trabajo de parto. Tal vez fue muy agresivo el trabajo de parto, tuvo que ser muy forzado tal vez, entonces pudiese ser una de las causas, ¿no? Tendrían que realizarle ya exámenes complementarios para poder identificar cuál es la razón del sangrado de esta mujer, ya que si no, ya no existe ningún resto placentario dentro del útero, pues ya se hablaría tal vez de algún daño que pudo ocurrir durante el trabajo de parto. Ah, ya, Oiga, listo, muchas Lice, una pregunta. ¿Y que, digamos, cuando sale la placenta es doloroso? ¿Hay dolor también o así nomás? Eh, sí, sí, también, también viene acompañado de contracción. También viene acompañado de contracción. Entonces, en algunas mujeres sí causa dolor por la contracción, pero en otras que la placenta pues estuvo muy bien adherida y estuvo madura. ¿Qué pasa con un leve movimiento? Esta sale y en muchas ocasiones no causa tanto dolor, ¿ya? Pero sí suele tener esta contracción para poder salir completamente. Buenas noches. En Listen, caso que el Dígame. bebé no esté en posición, se encuentre sentadito. Cuando el bebé se encuentra sentado, no puede haber un parto normal. Como ustedes se dan cuenta, es mágico, ¿no es cierto? Esto es perfecto, el nacimiento, pues, porque tienen varios movimientos que consisten en ir encajando la cabecita y el cuerpo del bebé de, de acuerdo al canal vaginal, ¿ya? En el caso de que el bebé esté de nalgas, como en ocasiones suele pasar, el bebé no va a poder nacer. No va a haber, puede haber riesgo de asfixia, de muerte, de estrangulación cuando está el bebé en una mala posición, por ejemplo, está en una posición sentada y por negligencia se quiere que la mujer dé por parto normal. Entonces, en ese caso, cuando el bebé está sentado, lo que se realiza es una cesárea. Sí, porque si ustedes se fijan, primero aquí en la expulsión, miren aquí ya salió la cabecita, ¿ya? Entonces la cabecita está afuera. Entonces, muchas veces las mujeres en esta parte de aquí se demoran, se demora en venir otro pujo, o tal vez la mujer ya se desgastó y no tiene mucha fuerza y no tiene un buen pujo para que salga la otra parte más ancha que son los hombros, pero la cabecita del bebé está ya afuera, ¿no es cierto? No está aquí atorada en el canal vaginal, sino ya está afuera. Ya no hay riesgo de aspiración aquí, ya no hay riesgo de que el bebé se me pueda asfixiar acá, ya, pero si estuviera de nalgas,
entonces la cabecita estuviera de este lado, dentro del canal vaginal. Por ende, hay muchísimo riesgo de que el bebé pueda asfixiarse y fallecer. Entonces, por eso, en esos casos, tiene que ser obligatoriamente el parto por cesárea. Profe, buenas noches. Disculpe, tengo una pregunta. En el caso de que tal vez una mujer tenga papiloma, el virus del papiloma, ¿ella puede tener parto natural? En el virus del papiloma, el papiloma sí tiene tratamiento. Generalmente el papiloma, cuando tiene el virus del papiloma, se aconseja que se haga por cesárea, porque puede ocasionar enfermedades infecciosas al bebé. No necesariamente el papiloma mismo, pero sí otro tipo de infecciones, por ejemplo, conjuntivitis, sí, que le puede transmitir al bebé, otro tipo de infecciones. Pero en ese caso no es recomendable, también no es aconsejable que el parto sea por vía natural, sino más bien por cesárea. Ok, profe, gracias. Listo, chicos. No sé si tienen más dudas o podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Dicen, buenas noches. Disculpe una pregunta. Hablando del papiloma humano, o sea, la cesárea se daría solo en el caso de que el virus esté en los labios o cuando ya está, se puede decir en el canal vaginal también. No te puedo escuchar bien, está muy bajo el audio. El virus del papiloma humano, bueno, la cesárea se da solo cuando el virus del papiloma humano está en la parte externa, se puede decir, o también cuando está en el canal vaginal. A ver, me dices que el virus del papiloma está en la parte externa, me dices. No te... Tienes muy bajo el volumen o me puedes mandar un mensajito porque no te logro escuchar. O si alguien escucha. ¿Aló? Sí, sí. Dice que si es necesario la cirugía, digamos, el parto que sea por medio de cesárea, si es que el virus está en la parte de los labios de la parte íntima o simplemente porque también está en la parte del cuello uterino, es necesario que sea cesárea. Sí, en ese caso sí es necesario. ¿Por qué? Porque el bebé, como ustedes pueden darse cuenta, el bebé pasa por todo el canal vaginal, ¿no es cierto? Entonces, de tener el virus del papiloma humano, sí es recomendable realizar la cesárea. En muchas ocasiones sí se da el parto normal, a pesar de que la mujer tiene este virus de papiloma humano, sobre todo cuando ya está en tratamiento, es decir, que ya está tomando medicación. Ya, entonces, eh, podemos decir que lo están controlando. Listo, si no hay más dudas e inquietudes, podemos dar por terminada la clase de hoy. Les agradezco mucho. Lice, buenas noches. Una pregunta, ¿cuándo van a subir las clases grabadas a la plataforma? Las clases grabadas, yo inmediatamente tras terminar las clases, yo paso al personal administrativo. Ellos son los responsables de subir las clases, no las subo yo. Entonces, con todo, yo, si todavía no les han subido, yo le enviaré un mensajito a la persona que es encargada de subir para que les dé subiendo lo más pronto posible, porque como yo les he dicho ya en ocasiones anteriores, yo no manejo la plataforma,
Entonces, al terminar yo esta clase, inmediatamente paso al personal encargado para que suba este material. Con todo, yo les informaré este inconveniente que tienen ustedes al momento y pues estemos pendientes porque ya les han de dar subiendo. Gracias. Lince, yo tengo una pregunta. Dígame. En el deber donde toca hacer sobre la ovogénesis, la espermatogénesis, no hay mucha información en la lectura, solo se encuentra, bueno, en mi caso he encontrado solo 3 respuestas, no he encontrado más de las respuestas. En el cuadrado, en donde dice que completen el cuadrado, en el triángulo, en el círculo. Sí, yo solo he encontrado lo que es la división meiótica, lo que me pide, y el segundo de la división meiótica y la célula germinal. Las otras dos no he encontrado, no da información exacta. Tienen Sí, Licen, ayúdanos con eso. Tienen la imagen y tienen en el texto y más abajo tienen unas imágenes, chicos. Tienen que leer, yo ya resolví hace un momento ese cuadro porque me estaban... antes de enviarle las tareas, pues yo tengo que resolver, ¿no? Entonces, está resuelto acorde a lo que tienen ahí. Ah, ya, dicen, ya me voy a poner a revisar otra vez. Revísenle, verán, revisen, no está específicamente diciendo, esta es la etapa germinal, esta es la primera división meiótica, esta es la segunda. No está así, no van a encontrar así. Pero si ustedes leen el contenido, ahí se van a dar cuenta. En esta etapa tiene 23 cromosomas, en esta tiene 46. Sí, ustedes leen y van a encontrar el material, porque todo el material está sacado de ahí mismo. Entonces, lo que sí les pido es que revisen, porque si nos ponemos aquí a resolver, pues ya está el deber hecho. Les estoy haciendo. Pero está ahí. Revísenle y lean. No van a encontrar, como yo les digo, aquí está la primera división, aquí la segunda, esta es la célula. Esto es lo que tienen que responder. Pero si lo leen, van a entender. De eso se trata, de que ustedes lean para que puedan entender la tarea, para que puedan entender el tema sobre todo, que es lo que nos interesa. Si tal vez no les quedó claro, recuerden, ustedes están estudiando online. Eso significa que tienen que dar un poquito más de ustedes, no es lo mismo que estudiar de manera presencial. Entonces, si tal vez ustedes ya leyeron el PDF, ya recibieron la clase, ya tienen diapositivas, revisen en videos. Aparte, si creen que ese material no está completo, revisen tal vez para complementar su aprendizaje, revisen otro video, revisen, hay muchísimos videos en YouTube, revisen otro video en YouTube y vayan viendo. Ya, y después, una vez de que ya tal vez haya otro video que sea más didáctico, más explicativo, y ahí regresen a su material que tienen de trabajo y se van a dar cuenta que ahí estaba todo lo que necesitaban para la tarea. Listo, licenciada, muchas gracias. Listo. Si no hay más dudas, chicos, ¿damos por terminado o tiene alguien otra duda tal vez? Listo. Entonces, nos veremos la próxima clase y que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, Licen, igual. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Gracias, Hasta mañana. licenciada. Buenas noches con todos. Buenas noches.